mañana al despertar veo tu gran amor recorriendo mi interior, recordándome quién soy. Veo tu gracia, tu misericordia, un nuevo día, una luz de esperanza. Puedo respirar y en el silencio que invade mi alma busco una respuesta y un solo camino. Merezco, Jesús, tanto amor, y entonces pregunto: ¿quién soy yo para merecer tanto amor? ¿Quién soy yo para recibir tu favor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Siendo yo el que clavó en la cruz tu dolor y tu cuerpo una lanza lo traspasó. ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado? Por eso estoy aquí en pie, por tu gracia y tu poder. ¿Quién soy yo? Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se comparte la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti
es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros, el pastor Andradis Peña. ¿Sí tenemos claro lo que Jesús hizo por nosotros? Y si tenemos claro lo que Jesús hizo por nosotros, yo preguntara, ¿qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Seguro que empezaríamos por decir que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, si ocurrió ese sacrificio, amén, mi hermana Carolyn entregó su vida por nosotros, amén. Eso es lo que estaba preguntando. Pero si ocurrió y se entregó su vida por nosotros, ¿cómo ese sacrificio, qué ocasiona en nosotros ese sacrificio? Porque ya sabemos que Jesucristo murió por salvar al pecador, y por cuanto todos estamos muertos en delitos y pecados, había uno que tenía que entregar su vida para salvarnos a los que ya no teníamos ninguna esperanza de salvación.
Pero ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario tiene que, a los que aceptemos y concibamos y aceptemos y obedezcamos esa palabra, tiene que ocurrir algo en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre cuando aceptamos ese sacrificio de Dios en la cruz del Calvario? Por ese sacrificio que hubo en la cruz del Calvario, hubo varias cosas que nos atañe a nosotros y que nos hace libres, nos hace herederos, en nuestra vida suceden muchas cosas, pero a raíz de qué? De ese sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario. Eso a los que aceptamos ese sacrificio, a los que valoramos ese sacrificio. Al que no, pues está excluido de la gloria de Dios. Entonces, nosotros que aceptamos a Cristo, cuando aceptamos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, Él lo hizo para algo. Y lo primero que hizo fue que nos llamó. Entonces, al hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario, inmediatamente ocurrió un llamamiento. ¿A qué? A que nos detengamos de nuestro andar y voltemos a mirar ese sacrificio que Dios hizo, y por medio de ese sacrificio seamos llamados a ser hijos de Dios. Entonces, por medio de ese sacrificio, Dios nos llamó. Leamos dónde dice la palabra de Dios que Dios nos llamó. En Romanos capítulo 8. Vamos a leer. Hoy vamos a tomar bastantes textos de la palabra de Dios, porque todo se tiene que dar por la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. Hoy estoy con la Biblia aquí, precisamente para que ese acto que Dios hizo de entregar su vida por nosotros impacte y nos llena de agradecimiento. Amén, hermana Carmen. Claro que sí. Por agradecimiento es que nosotros obedecemos su palabra. Por ese agradecimiento que Él hizo, no despreciamos, no lo desechamos, sino lo valoramos. Entonces, dice la palabra de Dios que Él nos llamó. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice la palabra de Dios que somos, ¿qué? Más que vencedores. Empezamos con algo muy bonito. Somos más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No tengamos temor de las enfermedades, no tengamos temor de pronto estar desalentados por alguna situación. No, dice que sabemos que los que aman a Dios, si usted ama a Dios, esté tranquilo, no se preocupe. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Perdón, nuevamente vuelvo a esto. Y sabemos que los que aman a Dios, recuerde que la palabra amor es algo muy grande. Uno dice amar, pero no demuestra. La palabra amor encierra algo muy grande, muy grande. Por lo tanto, tenemos que examinarnos muy bien si realmente amamos a Dios. Porque si amas a Dios, dice la palabra, si amas a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Los que amamos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Inmediatamente somos llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, Dios también nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Nos escogió. Entonces, nos llamó e inmediatamente nos escogió, dice la palabra de Dios. Nos predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aquí hay algo que ya
por medio del sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario, a los que obedecemos su palabra, que quiere decir que nosotros aceptamos ese llamamiento. Y al aceptar ese llamamiento, dice que Él también nos predestinó, nos escogió. Entonces ya tenemos dos, digamos, cualidades, ¿cómo le llamáramos? Ayúdenme ustedes. Tenemos dos formas de ver cómo Dios nos cubre por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Todo lo que Él, por ese sacrificio, todo lo que nosotros, los beneficios que tenemos de aceptar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, valorarlo más que todo. Entonces dice que ya nos llamó, también nos predestinó, y lo leíamos ahí mismo. Dice la palabra de Dios que Él también nos escogió. Efesios capítulo 1, verso 4. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 4. Si lo encuentra primero, lo puede leer. Que no le escuche, diferente, pero usted lo lea ya. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario nos hace limpios. Por eso dice que nos hace que para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Pero para que ocurra eso, pues obviamente tenemos que ¿qué? Aceptar su palabra. Entonces Él nos escogió. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Tesalonicenses capítulo 2, segunda, 2:13 dice la palabra de Dios. Escogidos para salvación. Qué bueno que nosotros hoy podemos decir que somos escogidos para salvación. Porque bueno, habrá muchos que son escogidos, pero por no obedecer la palabra de Dios como deben obedecerla, pues no están para salvación. Porque hay muchos, yo estoy seguro que hay muchos que no están seguros de su salvación. Y si uno les pone a decir, venga, reflexionemos, pensemos, ¿realmente usted está seguro de ser salvo? Digo, muy bueno para que dice, sí, yo estoy seguro que soy salvo. O los que decimos esto. Pero que tengamos la convicción de realmente que somos salvos. Que podamos decir, somos escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Vuelve nuevamente, nos está hablando la palabra de Dios, que nos escogió y nos llamó. Y nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Aquí dice la palabra de Dios que Él nos escogió para la salvación. Lo que pasa es que creo que cuando hizo, y dice la palabra de Dios, que cuando Él sacrificó en la cruz del Calvario, lo hizo por todo el mundo. Lo que pasa es que muchos rechazaron ese sacrificio de la cruz del Calvario y por eso pierden la salvación. Entonces, nosotros debemos valorar esto hermoso que Dios nos ha dado, amarlo, que es la salvación para nuestra vida. Y sobre todo, retener la sana doctrina. Ya lo hablamos anteriormente. Retener la doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina no la tengo yo, la tiene aquí la palabra de Dios. Aquí está la sana doctrina. Entonces, hoy casualmente veía un video
40 pastores más herejes que existen y ya daban el rango desde 40 hasta el 1. Señor, dije, gracias a Dios, por allá no aparecemos en ninguno de esos lados, porque realmente uno dice, oye, realmente el hombre, o sea, tiene unos pensamientos, unas ideologías, perdónenme la expresión, muy locas con respecto a la palabra de Dios. Y peor aún, toda aquella gente que sigue a estas personas. Pero dura cosa, van a tener que darle cuenta a Dios lo difícil que van a tener a vivir estos que trafican con la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesucristo nos llamó, nos predestinó, nos escogió, nos predestinó, nos redimió. ¿Cómo nos redimió el Señor? Nos redimió por medio del sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, limpios por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús obtenemos el perdón de pecados, dice la palabra de Dios aquí. Entonces, el Señor nos redimió también, nos perdonó. En Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor que y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la propiciación, pues entendemos que es el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Isaías 53, 5 lo escribe muy bien. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario es lo que llama aquí la propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios nos perdonó. El tema es que hay algunos que dicen que ya Dios nos perdonó y que nosotros ya por lo tanto no necesitamos, ya el perdón ya fue dado. Y que ya si pecan y todo ya realmente pues no hay problema porque ya Dios nos perdonó. No, eso no es así. Porque cualquiera que tome indignamente ese sacrificio de Dios, como tomar la cena del Señor indignamente, muerte para aquel que lo cometa. Entonces nosotros no debemos pisotear la sangre del Señor. Debemos pedirle al Señor que cada día Él nos santifique, que renueve ese perdón en nosotros. En Hebreos, precisamente hablando de santificación, Hebreos 2:11 nos habla acerca de la santificación. En Hebreos 2:11 dice la palabra de Dios que porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el que santifica, dice la palabra de Dios, y a los que son santificados. El que santifica es Dios. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, los que cogemos y aceptamos la palabra del Señor. Somos santificados. Porque la Biblia dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Imagínense el compromiso que tenemos como hijos de Dios, de ser santos. La palabra de Dios también dice, sed santos porque yo soy santo. Y en Hebreos 10:10 dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces fuimos santificados por esa ofrenda que hizo Dios de entregar su vida en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces el Señor, por medio de su sacrificio, nos llamó, ¿cierto? Nos predestinó, nos escogió, nos redimió, nos santificó. Y hay otra más, nos bendijo. En el Salmo 115,
115. En el Salmo 115 vamos a leer que Dios nos bendice o nos bendijo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 115, verso 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Y muchos nos pueden decir, pero mire que ahí está diciendo es a la casa de Israel y a la casa de Aarón, más no a nosotros. Siga leyendo. El verso 13. Bendecirá a los que temen a Jehová. Ahí sí te involucra a ti. Ahí sí me involucra a mí también. Porque dice que bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Así como bendice a la casa de Israel, a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. La importancia de temer a Jehová. Entonces, el Señor nos perdonó, nos santificó, nos bendijo. Nos hizo algo también importante, y es que embajadores. Y embajadores debemos ser todos los que obedecemos la palabra del Señor. ¿Qué es un embajador? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es el oficio de un embajador? El oficio de un embajador es representar a una nación en otro tiempo, en otras ciudades, en otros países, ¿cierto? Eso es lo que hace un embajador, representar. El trabajo de nosotros es representar a Dios en todo tiempo. En 2 Corintios capítulo 5, 20, nos habla la palabra de Dios que nosotros debemos ser embajadores. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores del Señor. Nosotros tenemos que ser representantes de nuestro Dios. Que por donde nosotros vayamos, se vea reflejado Jesús en nosotros. Que nosotros podamos llevar esa palabra con total transparencia. Que realmente nosotros podamos cada día representar bien al Señor. Entonces, Dios nos ha hecho a nosotros también embajadores. Y son muchas cualidades que tenemos como hijos de Dios. Y lo decíamos, pero ¿por qué? Porque Él ha hecho mucho por nosotros, por medio de ese sacrificio. Uno dice, ¿por qué el Señor se sacrificó por nosotros? Sí, por nuestros pecados. Pero ¿qué más nos da a nosotros por los que aceptamos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario? Ya lo hemos dicho, sabemos que nos llamó. Aquel que no acepta el sacrificio de la cruz del Calvario, pues nunca va a recibir ese llamado. Pero los que somos llamados, pues de ahí de para adelante nos predestinó, nos escogió, nos redimió, nos perdonó, nos santificó, nos bendijo y nos ha hecho embajadores. Ahí vamos. Algo muy importante y que lo hemos dicho muchas veces. Nos ha hecho ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. ¿Sabes por qué tú eres hermano mío? Así no seas de carne. Y nos decíamos, y nosotros siempre, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. Siempre nos hablamos así, hermano, Dios le bendiga. Hasta la gente se le da raro, eso es porque dicen, Dios le bendiga hermano, si no son hermanos de sangre, ¿no? Pero nosotros sí sabemos que somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Entonces, por eso nosotros nos saludamos como hermanos. Por eso somos una familia hermosa. Por eso abrazo a mi hermano. Por eso amo a mi hermano. Porque él también es un hijo de Dios, al igual que yo. Eso nos hace que seamos hermanos. Cualquiera que quiera pertenecer a esta hermosa familia tiene que convertirse en hijo de Dios. Y le decimos de corazón que ser hijos de Dios es lo más hermoso. Es tenerlo todo en la vida. Entonces, dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho hijos de Dios. En 1 Juan capítulo 3, verso 1. Porque lo que hemos hablado, no todos son hijos de Dios. ¿Cierto? Eso lo hemos explicado varias veces. Y si no son hijos de Dios, ¿quién sabe de quién son hijos? Usted ya lo sabe.
En primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor, tiene como título, hijos de Dios, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo no puedo llamar a alguien que está en el mundo que es mi hermano. No lo puedo llamar porque no somos hermanos. Hermano es aquel que es hijo de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso nosotros somos los que hacemos el mal y los que hacen el mal dicen que hacen el bien. Por eso la Biblia es clara cuando dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En este caso nosotros que somos hijos de Dios, dicen que nosotros somos los que hacemos mal por hacer muchas, digamos, por cumplir la palabra de Dios, hacer respetar la palabra de Dios. Pero entendamos, por esto el mundo no nos conoce, es que nosotros no somos del mundo, por eso no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. El mundo conoce al borracho, al drogadicto, al maldiciente, al ladrón, perezoso. A ese es el que conoce el mundo. Al que hace el bien, al que busca de Dios, al que ama a su hermano, al que ama a Dios, al que teme a Dios, el mundo no conoce a esa persona. Entonces, nosotros realmente es hermoso poder decir que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces adivinen qué. Si somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios también. En Romanos 8:17 dice la palabra de Dios. Hay una canción que dice, tengo mi casa en el cielo. Así que no me preocupo por todo lo que pueda obtener aquí en la tierra. Mi casa debe estar en el cielo. En Romanos capítulo 8, verso 17, dice la palabra de Dios. Verso 17. Y si hijos, adivinen qué. Ahí lo están leyendo, hermanos. Y si hijos también, ¿qué? Herederos. ¿Y herederos de quién? Del dueño del oro, de la plata. El creador de todos los cielos y la tierra. El poderoso, el majestuoso, el verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y la Omega, el que es el principio y el que es el fin. Imagínese, este es tu Padre y tú eres heredero. Y no porque uno anhele quizás de bienes, porque uno no anhela eso. Uno lo que anhela es un día ver a tu Padre, ver a nuestro Padre tal como Él es. Eso es lo que uno anhela. Y como Él dijo, me voy y no dejaré huérfanos, me voy a preparar morada para nosotros. Me voy a preparar morada para nosotros. Imagínense, si nosotros somos los hijos amados de Dios, imagínense las moradas que hay para nosotros. Lo felices que vamos a estar con Dios allá. Porque Él va a tener cosas bonitas para nosotros. Son cosas hermosas para nosotros. Las sorpresas que nos llevaremos. Yo me imagino, bueno, no me alcanzo ni a imaginar todo lo que Dios debe estar construyendo o que construyó ya, porque yo creo que Dios no demora, no retarda su venida. Entonces, realmente creo que un padre siempre desea lo mejor para sus hijos y por eso se esfuerza, por eso se madruga a trabajar, por eso lucha y guerrea con tal de darle lo mejor a sus hijos. Así es mismo el Señor con nosotros. Muy seguramente Él tiene moradas hermosas para nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos con Él. Aquí padecemos, aquí luchamos y guerreamos, pero para atrás ni para coger impulso. El Señor nos va a ayudar porque dice que juntamente con Él. Entonces, tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos coherederos, pues entonces quiere decir que si fue a preparar morada para nosotros, ¿qué quiere decir? Que Él un día viene por nosotros. Él un día viene por nosotros. Esa es la esperanza que tenemos nosotros.
la esperanza que lo mueve a uno para seguir los caminos de Él. Créanme, mis hermanos, que nosotros no somos del mundo, como lo leíamos en la palabra de Dios, y no estaremos para siempre acá. Nuestro Dios es fiel y justo. Por lo tanto, mis hermanos, no desmayen, sigan adelante en los caminos de Dios. Que nuestro Dios nos ama tanto, que no es justo con nosotros, no es injusto con nosotros, con sus hijos. Si Él dijo que volvería por su iglesia, Él vuelve por su iglesia. Por lo tanto, sigamos fieles a Dios, sigamos cumpliendo su palabra. Él ya nos llamó, Él ya nos predestinó, Él nos ha hecho sus hijos, nos santificó, nos ha bendecido. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Aquí yo vengo pronto, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 22 dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Y tú crees que Dios viene con manos vacías? No. Y mi galardón conmigo, dice la palabra de Dios, para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, mis hermanos, no desmayemos, sigamos ahí. Dios es fiel. Dios lo que promete lo cumple. Créanme, mis hermanos, que todo lo que podamos soportar aquí, el mundo contra nosotros, y que cada día los días van a ser peores, porque la palabra de Dios dice que los días cada día serán peores. Pero si nosotros logramos vencer, si nosotros logramos permanecer en el camino del Señor, Dios nos va a recompensar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. No lo dijo cualquiera, lo dice el mismo Dios en su palabra, para recompensar a cada uno sea su obra. Unos minutos de reflexión con Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio Un Encuentro con Jesús.